al mismo tiempo. Ya se tienen que ir revistiendo de todo esto. Bueno, Yo también hice una. Fui con ¿cómo? la de Chai. No fue mi culpa, pero le regalé la respuesta de Chai. No lo ¿Viste, debía. viste? Ah, bueno. Ah, mirá cómo se agranda, ¿eh? No, profe, perdón. Muy bien, muy Está bien. bien, ya fue incorporando ya la lista de chai. Viste, ya la tiene. Seguro lo primero que le va a dar a los Incorporada. chicos, ¿viste? Antes de Sí, sí. empezar, ya. Bueno, muy bien. Oriana, ¿ya estamos? Sí. ¿Sí? ¿Compartimos pantalla entonces? ¿Te parece? Para que Bueno, empiecen ustedes perfecto. un poquito, si tienen tiempo también de... Sí, ¿siguen con el B ahora? Ahí ya está. ¿El A terminó o había quedado? No, no importa, pero vamos, Ah. se incorporan ustedes y después se intercambian un poquito, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Bueno. No es que no importe por favor no me entiendan mal. Todavía nos vamos, profesora, no hay Qué problema. feo Gracias, eso, profe. Qué feo sonó. Ahí les estoy compartiendo, yo soy re queso con esto, ténganme paciencia. Estoy compartiendo. Aprende. Está así, está. Ahí, ¿Está? Fuerte. papi. Sí, Ori aparece. Ah, listo. Uy, ahora no sé Sí. cómo silenciar. Bueno, ¿Se escucha ahí, profesora, o no estamos? Perfecto. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Sí. Genial. Bueno, buenas tardes. Arranco yo, profe. Soy Joel Núñez. Dale, ¿cómo no? Bueno, más que agregar lo que dijeron mis compañeros, la verdad que estuvo perfecto y muy bien explicado. Quería recalcar que, bueno, los aztecas, al llegar a la ubicación que fundaron Tenochtitlán, que vendría a ser, abarcaba todo lo que es el sur de México y el norte de Guatemala, lo que es actualmente Guatemala. Hay que recalcar que eran un pueblo guerrero. Sí, eso tiene mucha importancia porque tanto su economía como todo su estilo de vida estaba adoptado a un pueblo guerrero, ¿sí? O sea, ellos desde chiquitos nos mandaban a tener un entrenamiento básico, por más profesión que puedan llegar a tener después en el futuro, un entrenamiento básico militar tenían siempre. A partir de los 7 años de edad más o menos ya se los mandaba, vendría a ser a lo que eran las escuelas, y después ya con orientación para cada uno si quería ser, no sé, poeta, si quería ser astrónomo, si quería ser guerrero, ya después se iban dividiendo, pero básicamente todos tenían que saber luchar, ¿sí? Era un pueblo guerrero, entonces su economía se basaba en el sometimiento de otros pueblos. En base a eso recaudaban un impuesto, o sea, un tributo que tenían que estar obligados a pagarle al emperador, que en realidad lo que hablaron de la Triple Alianza, que eran las ciudades de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. La principal siempre fue Tenochtitlán. Entonces ya te digo, todos los pueblos que iban conquistando tenían que ir pagándole tributo, ya sea en carnes, especias, hasta ropa o telas para confeccionar ropas, se le iban pagando lo que es a las ciudades. Bueno, vendría a ser el emperador, se le llamaba Huaytlaotani, que era el encargado de dirigir las ciudades, en este caso el de Tenochtitlán, que era la principal, y bueno, bajo él venía el Consejo Supremo, que a la vez el Consejo era el que designaba, una vez que el Tlaotani moría o se retiraba por otro motivo, designaba un nuevo jefe. Así que el Consejo tenía mucha importancia, pues ya te digo, eran como los electores del futuro gobernante. Claro. Entonces, tenían un estrato, vendría a ser una calidad de vida muy importante dentro de la sociedad, porque designaban nada más que al futuro gobernante, ¿sí? Claro. Bueno, al ser un pueblo guerrero, principalmente su ejército estaba muy bien equipado, estaba dividido, vendría a ser en diferentes ramas. Tenían unos guerreros que se llaman guerreros jaguar, y guerreros águila y guerreros cabeza rapada. Eran como tres. Perdón, ¿se acuerdan que el jaguar y el águila también lo teníamos en Teotihuacán? ¿Se acuerdan, Claro. chicos? Claro. Se dice que se adornaban más que nada los trajes, los guerreros lo adornaban con plumas, por ejemplo, los guerreros águilas y los guerreros jaguar, para, así de esa forma, ellos decían que adquirían en combate las aptitudes del animal. O sea, la fiereza del jaguar, la velocidad del águila y todas esas cosas, sí, lo incorporaron en sus trajes para la batalla, ¿sí? Y aparte, obviamente,
para intimidar al enemigo. O sea, ver a alguna persona con las pieles de un jaguar colgando imponía cierto respeto, cierta amenaza, ¿entendés? Al enemigo. Entonces lo usaba más que nada por ese tema. Quiero hacerle una pregunta a Joel, justamente. Decime. No, si alguien moría, por ejemplo, ¿quién quedaba a cargo de la sociedad en sí, del pueblo? Se designaba, bueno, el consejo, Claro. el Taotlani tenía designado una persona, era hace un segundo, Bien. en este momento me acuerdo el nombre, a ver si lo encuentro por acá, tenía un Importa. nombre, ahí está, Cihuacóatl, era el jefe de los Cihuacóatl. sacerdotes, era el encargado de los asuntos, mientras el Taotlani no estaba en la ciudad, por ejemplo, era como el vicepresidente actualmente, estaba encargado de los asuntos mientras no estaba en la ciudad el Taotlani. Y ya le digo, una vez que, por ejemplo, falleció, como ha pasado, por ejemplo, ahora más adelante vamos a explicar, apenas fallecía, se juntaban y elegían un nuevo representante. O sea, era quizás hasta en el mismo día lo hacían, como pasó en el tema de la noche esta de que echaron los españoles, pero lo vamos a hacer más adelante. La noche triste. Claro, la noche triste. Cortés. Bueno, ya le digo, la guerra ellos lo tomaban como una forma de vida, vendría a ser, porque principalmente su economía se basaba en la guerra. Entonces, ellos sin conquistar pueblos y sin recibir el tributo de esos pueblos, no subsistían, porque a pesar de que tenían, obviamente, esclavos propios en la ciudad para desarrollar todas las actividades, tenían comerciantes y todo, su principal fuente de ingreso eran los tributos. Ahí lo que tenemos en pantalla es la ciudad de Tenochtitlán, que se caracterizaba por tener, bueno, vendrían a ser esos lagos que ven por ahí, que parece como Venecia, esos canales, permitían conectar toda la ciudad y desarrollar la movilidad ahí adentro mucho más rápido, o también para tener el agua potable, principalmente era algo muy importante, se caracterizaron por tener el agua para bañarse, para lavar la ropa, todo dentro de la ciudad, que ya te digo, estamos hablando de una ciudad de hace muchísimos años, con infraestructura y tecnología muy avanzada para lo que era la época, ¿sí? La lista. Después, bueno, hablando de los Tlaotani, no me quiero ir mucho para adelante, pero bueno, después vamos a volver para atrás. Se caracterizaron principalmente tres. Yo recalqué ahí en el resumen que les mandamos. Hay tres jefes, vendría a ser que se resaltaron. Más que nada puse estos últimos tres porque son los que tuvieron contacto con los españoles, sí, que llegaron de la nada, vendría a ser que ya digo, Moctezuma estaba el emperador de esa época, le llega la noticia de que habían unos invasores extraños llegando a la costa. Entonces, bueno, Moctezuma es el primer Tlaotani que tiene contacto con una cultura totalmente desconocida para ellos hasta ese momento, que eran los europeos, ¿sí? En este caso los españoles. Entonces lo puse como uno de los principales porque fue el primer, vendría a ser confrontamiento de culturas importante que hubo de los españoles y los mexicanos en este entonces. Uh-huh. Después puse, bueno, con el tema de los españoles al llegar, Moctezuma... Perdón, ¿no? Sí. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Esto es lo que nosotros llamamos el diálogo entre el pasado y el presente, ¿no? Un poco cómo se va dando esta diferencia entre las tramas de significado. Una diferencia que hoy mismo sigue estando, ¿no? Los pueblos originarios no tienen la misma cosmovisión que Occidente. Y esto mismo que vas a encontrar acá, en esta noche triste con Cortés, es la misma diferencia que sigue existiendo en muchos aspectos hoy. Por eso hay una dificultad muy grande para comprenderse. Esto es lo que llamamos las tramas de significado. Ahí está muy claro expresado todo eso, porque para ellos sus significados eran otros. Para ellos ir con una piel de jaguar implicaba temor, y para los europeos era una risa a lo mejor. Claro, lo veían como que tenían harapos puestos y no tenían la armadura que tenían ellos para defender. Exacto. Entonces se dan cuenta cómo la cultura tiene que ver con esos significados. Y esos significados tienen que ver con las acciones que realizamos.
Ahí está Principalmente Clifford con el, Geertz. con el tema de la cultura, por ejemplo, Moctezuma, al ver a los españoles por primera vez, piensan que es un dios, o sea, piensan que Cortés es un dios, porque lo ve Claro. arriba de un caballo, lo ve con la armadura, y dice, este tipo es un dios. Entonces Claro. lo invita a Tenochtitlán. Además Y ahí es cuando le abre- venían del mar los dioses, Claro. ¿no? Claro. Ya te digo, ahí lo invita a la ciudad, por primera vez le abre las puertas de Tenochtitlán. Ahí se lo acusa a Moctezuma de traidor, porque el pueblo de Moctezuma dice, ¿cómo le vas a abrir la puerta a un extranjero? Bueno, Moctezuma los hospeda a los españoles y a un grupo de indígenas, no sé si indígenas llamarlo, que se le alía a Cortés, que eran los zacaltecas, ya te digo el nombre, me olvidé. Sí, los tlacaltecas. A los tlacaltecas los meten en la ciudad donde hacer Moctezuma, le muestra la ciudad, ya te digo, los europeos quedaron maravillados con el tema de Tenochtitlán. Y bueno, ahí el pueblo se le revela a Moctezuma, es lo que se dice, que lo apedrean hasta morir por llamarlo traidor y abrirle la puerta al enemigo. En lo que se llama la Noche Triste, es cuando los habitantes de Tenochtitlán echan a los europeos de su ciudad, y ahí es que nombran al segundo Tlaotani, ahí nombran a Cuitlahuac, que es el hermano de Moctezuma, y lo nombran Tlaotani luego de la muerte de Moctezuma, ¿sí? Fue el que guió a los aztecas en la Noche Triste, y bueno, derrotan a los soldados y los echan de Tenochtitlán. Claro. Y el tercer Tlaotani que puse como importante fue Cuauhtémoc, que bueno, lamentablemente Cuitlahuac, que fue el descendiente de Moctezuma, muere después de 80 días nada más, se cree que fue por viruela. Entonces Cuauhtémoc lo reemplaza y es el encargado de, sabiendo que iban a volver los españoles, porque quedaron maravillados con los tesoros y con la ciudad, es el encargado de hacer la defensa de la ciudad, de prepararla así para el regreso de los españoles. Y bueno, pasado un año, vuelven los españoles, conquistan la ciudad después de sitiarla durante 3 meses aproximadamente, la ciudad cae y bueno, esto provoca el fin del imperio. Pero ya digo, todo está relacionado con Moctezuma por abrirle las puertas, con sus creencias, a Cortés, a abrirle las puertas a Tenochtitlán. Claro. Lo que me llama mucho la atención a mí es que un imperio tan grande haya durado tan poco. O sea, si vamos al caso, duró 200 años, aproximadamente un poquito menos, 196, y es básicamente casi la misma historia que tiene Argentina de la independencia, poner de 1816 hasta ahora. Es casi el mismo tiempo que duró un imperio tan grande como los aztecas. Eso me llamó mucho la atención, como por creencias, quizás o por buena voluntad, Moctezuma abrió las puertas de su ciudad y esto fue el fin del imperio. Eso fue muy, muy loco. Quería hacer ¿hubo algún enfrentamiento, o sea, bélico entre el pueblo, entre los aztecas y otros pueblos? Sí, los aztecas eran principalmente guerreros, entonces conquistaban todo pueblo que podían. Entonces, ya te digo, fueron derrotando a todos los pueblos que están cercanos a su ubicación, y eso provocó que después los pueblos se alíen a los españoles y terminen tomando Tenochtitlán en grupos tanto de españoles como de grupos guerreros que se le aliaron, pero ya digo, eran ya americanos. O sea, tanto americanos como europeos se aliaron contra los aztecas, que fue en parte el odio que se fueron ganando por obligarlos a pagar tributo. Los guerreros sacaban a los prisioneros y los asesinaban en modo de ofrenda a los dioses. Entonces ya te digo, tanto asesinato y tanto tributo, claro, tanto tributo, tanto asesinato provocó la ira, vendría a ser de los pueblos. Y esa fue la estrategia de Cortés, justamente. Claro. Cortés sabía que con las fuerzas que tenía no iba a poder doblegar, vendría a ser a los aztecas, y más que nada, teniendo en cuenta que estaban en América y no recibían provisiones de Europa. Entonces las provisiones las tenían que hacer con los aliados de los pueblos que fueron, vendría a ser Cortés poniendo en su causa para derrotar a los aztecas. O sea, le decían, mira, si salían conmigo, vamos a poder derrotar a los aztecas que los tienen oprimidos. Y bueno, lamentablemente después Cortés, después de los aztecas terminan gobernando a todos los pueblos, ¿no? Como sabemos. Cortés era el que diciendo, acá mando yo y acá me van a tener que obedecer y vamos a tener que conquistar todos los pueblos. Profesora, es una consulta. Sí. Con respecto a lo que está hablando el compañero. Creo que los españoles
vuelven un año después, digamos, del primer encuentro con... Claro, de la noche triste vuelven al año. Al año. No sé si en esa primera oportunidad o en la segunda oportunidad que los españoles retoman digamos, lo que es invadirles a la ciudad. No sé si también hay una actuación importante de una mujer aborigen Malinche. que estaba ahí. Sí. Exactamente, no sé si hay una leyenda sobre Malinche. Contalo no sé si, eso que es muy interesante. no recuerdo bien, pero digamos, justo le preguntaba a usted. Sí, no Malinche. sé si ella creo que también se enamora, creo, de un español, me parece. Malinche era el amante de Cortés. Y Malinche va a ser la intérprete de Cortés, va a ser la que le va a traducir la lengua. Por eso los mexicanos, hay una canción, yo no sé si ustedes la han escuchado, que se llama La maldición de Malinche, que justamente dice cómo se dieron al extranjero, ¿no es cierto? Nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, como que en realidad esa maldición, esa Malinche sigue existiendo en gente que se sigue vendiendo, ¿no? Al conquistador. Esto pasó mucho. ¿Esta canción la cantan los Jaivas? No me acuerdo. Yo la tengo, la canción, la tengo grabada y se me calla en la boca que nadie diga nada, la tengo en un cassette. ni quiero escuchar lo que están pensando, ni quiero escuchar. Y Malinche, así como... ¿Qué es un cassette, profe? ¿Eh? No sé qué es un cassette. No. No. ¿Quién preguntó? No, ¿para qué? Yo ¿Quién preguntó qué es un con nenes cassette? chiquitos no trabajo, chicos. Yo soy más grande, yo usé mucho cassette. No, vos te la música moderna. No, un cassette. Poner un cassette de esa que si vos lo pones adentro de una radio y lo escuchás y se va reproduciendo sola. En un grabador, sí. En un grabador. ¿Qué no metía a la lapicera para rebobinarlo? Para darlo vuelta. Claro. No, ¿quién preguntó que era un cassette? Esto es un cassette. ¿Se ve? Mirá vos. Sí. ¿Hace cuándo no digo eso, para los más chicos, obviamente que eso no. Esto es Yo lo directo de la prehistoria, chicos. Directo de la prehistoria. No, se está usando 60 minutos. Y si les muestro esto... Profe, ¿cómo de la prehistoria? Tengo 21 años y yo lo asusté. No, si les no es muestro prehistoria esto, eso. ¿Sabes cuánto eso que no veo eso? Profe, eso es un Walkman. No, es un grabador para... Lo usaban los periodistas antes. Bueno, muy bien, chicos, fíjense qué interesante, ¿no? Porque estamos enganchando la conquista en todo esto, porque justamente los españoles se aprovecharon de todas estas situaciones, ¿no es cierto?, de esta gente que honestamente pensó y creyó en estas personas. Y bueno, los intérpretes de la lengua le fueron de gran utilidad a los conquistadores. Bueno, adelante. Cuando los de la quieran decir algo, se meten, ¿eh? Sí, hace poco hubo unas excavaciones en México y casualmente, con respecto a Moctezuma, hicieron excavaciones para una obra de construcción y encontraron un lugar que supuestamente es el recinto donde Moctezuma había recibido a los españoles. Encontraron, digamos, el lugar y los utensilios. Ah, mira, qué bien. Así que lo tengo que buscar en la página de internet, porque lo estaba leyendo hace poco. Bueno, y lo podemos compartir, muy bien, chicos. Excelente, excelente. Ahora, miren qué lindo, ¿no? Miren qué lindo lo que está pasando. Porque dos grupos armaron el mismo trabajo supuestamente, y cada uno le dio su mirada, ¿no? Qué interesante es eso. Bueno, adelante. Bueno, ya me queda nada por decir. Quería solamente aclarar que, bueno, los españoles quedaron maravillados con Tenochtitlán, tanto por la cantidad de infraestructura que tenían y por los tesoros que quizás para los aztecas eran adornos, pero para los españoles, ya le digo, eran piedras preciosas, eran sedas de muy buena calidad, eran telas que
era muy difícil conseguirlas en Europa, y eso fue lo que promovió, vendría a ser a Cortés volver después de un año, ¿sí? No es que volvieron por resentimiento que habían masacrado a sus soldados, volvieron porque querían apoderarse de todas las riquezas, Claro. de todas las cosas que habían visto en Tenochtitlán, ¿sí? No es que lo hicieron por venganza, sino por, obviamente, un motivo económico. De hecho, España con eso crea el primer virreinato, que se va a llamar Nueva España. Claro. Sí, con todo lo extraído de Tenochtitlán, y bueno, después de las futuras conquistas, ¿no? Porque obviamente, ya te digo, no quedó solo en Tenochtitlán, sino que al caer Tenochtitlán y cayó el Imperio Azteca, no obstante que lo tuvieron prisionero al Tlalocán y Cuauhtémoc, lo tuvieron prisionero años, en base a eso fueron ganando también adeptos de los otros pueblos, al tener ellos un prisionero de tal magnitud como vendría a ser emperador, que era el Tlalocán, lo usó a su favor Cortés, con las culturas que quedaban todavía por conquistar, y bueno, fueron cayendo a poco hasta exterminarlas a casi todas, básicamente. Los españoles conquistaron toda América, y bueno, es lo que ya sabemos. Ahora le paso ya la palabra a mi compañera Luciana. Bueno. Y bueno, por la parte mía ya estaríamos. Adelante. Bueno, yo voy a contar un poco sobre la economía del Imperio Azteca. Como hablaba Julián, se dedicaban a la agricultura, lo hacían en islas flotantes que las llamaban chianapas, como estaba leyendo en el chat que estaban comentando mis compañeros también esto lo que hacía era, más que nada, enriquecía a lo que eran los cultivos, y también les dejaba ganar espacio en lo que era la tierra, ¿no? Porque como ellos se dedicaban fuertemente a lo que era la agricultura, o sea, como que sectorizaban distintos cultivos, algunos iban en las chanapas y otros iban en lo que es el suelo fértil. Chinampas se llaman. Sí. Bueno, también se dedicaban a lo que era el comercio, con esto de la expansión del imperio, se manejaban a través de trueque, porque como no había una moneda designada, lo hacían en el centro de los pueblos, y estos comercios estaban organizados y como dirigidos por los mercaderes, que se los llamaban pochtecas. Ellos eran los que los controlaban, y también lo que hacían eran cobrar los tributos, que también estuvieron hablando los chicos. Decían que era de entre 2 o 4 por año para poder abastecer a lo que era el imperio. En el comercio hacían trueque de cacao, vainilla, de todos los cultivos que ellos producían, plumas, metales, piedras preciosas también, el algodón, el tabaco, y creo que no me estoy olvidando Lu, que nada. te interrumpa. Creo que igual uno de los más importantes era el maíz. Sí. El maíz, ahí está, ese era el que me faltaba. El maíz. Y bueno, y también utilizaban el lugar del mercado, ¿sí? Para sociabilizar y para algunos rituales religiosos también. Que eso creo que lo va a comentar Ori o Mirna, con el tema de la cultura. Bueno, era más que nada para agregar eso que había empezado Julián y justo se había cortado el video. Bien. ¿Profe, puedo agregar algo? Sí, por favor. Sí. Se te muteó el micrófono, Julián, no se te escucha. Perdón. Ahí está, ahora sí. Quería agregar, con el tema de los tributos, que los campesinos y aquellos esclavos prestaban su fuerza de trabajo, su fuerza para trabajar, y ellos tenían que cobrar un pequeño tributo con especies, y eso, por trabajar los campos de cultivo, más que nada. Así que eso quería agregar. Bien, bien, muy bien. Y utilizaban como un medio de comercio el cacao, como moneda para comerciar, como medio de comercio. Claro.
Sí. No sé quién sigue. Mirce, ¿y vos? Llamando a Mirna. Seguí vos, Ori, no pasa nada, porque Mirna me parece Hola. que se le cayó. ¿Estás, Mir? Si no, sigo yo. La escuché, me había parecido escucharla. Pero bueno. Tenía problemas, estaba con problemas con el internet, me parece que dijo por eso. Puede ser que tenga, sí. Sí. Si Bueno. no se molestan los chicos del B, ¿puedo decir una sola cosita, profe? Dale, mientras... Obvio, por supuesto. Sí. Bueno, gracias. Hola. No, sobre lo que era la economía y relacionado a la alimentación, ¿no? Que en América no teníamos animales de deporte que sirvieran para hacer traslados, animales de tiro, ni crianza de ganado bovino o comestible, digamos, que pudieran llegar. Entonces tal vez hubiera una deficiencia alimentaria, y ante la gran expansión poblacional que tuvieron en el auge del imperio, la necesidad de aprovechar los recursos que ellos tenían los llevaron a esta creación de suelos, ¿no? de la necesidad justamente de alimentar a una población que estaba creciendo a un ritmo muy acelerado, aprovechar todo lo que pudieran, y de hecho mismo las exigencias que tenían sobre los pueblos conquistados eran justamente ampliar sus zonas de cultivo para poder obtener mayor alimentación para los suyos también. Yo lo que leí, que no sé si era así o después el mismo texto estaba como desmentido, ¿no? Era sobre digamos, cómo suplían esa falta de proteínas con el tema de los sacrificios humanos, de la antropofagia, ciertos sectores. Pero decían que por lo que les llevaba la utilización de, digamos, el maíz que utilizaban para alimentar a un guerrero, para comérselo después a los 20 años, era mucho más de lo que podían llegar a necesitar para consumir o para criar a las aves de corral, que era la única fuente cierta de proteína animal que ellos Sí, consumían. en realidad los sacrificios humanos tenían que ver fundamentalmente con la guerra, ¿no? Y justamente con demostrar el poder que esto implicaba. Y también eran parte, o sea, de las ofrendas para los dioses. Claro. Sí. Sí, adelante, ¿quién más? ¿Del B había alguien más que quería decir algo? Sí, yo profe, tengo... Bueno, dale, Cielito, vamos. Dale. Bueno, más que nada lo que estuve viendo fue lo que la religión, de mi parte me tocó la religión, la lengua, la escritura. Y la religión es más que nada una síntesis de las creencias y las tradiciones de los antiguos pueblos, que implicaban la existencia, la creación del universo, la situación del ser humano respecto a lo divino, más que nada. Claro. Y todo esto estaba ligado a la agricultura y a la lluvia. Muy bien, chicos. Después, bueno, tenían muchos dioses, sé que es difícil nombrar a todos. No importa, no los nombren, pero es un poco lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Ese Dios, en realidad, lo que está haciendo, de alguna manera, es sostener toda esa estructura de poder de la cual estamos hablando. Aviso que si se corta, bueno, mañana vamos a trabajar mayas, ¿sí? Pero la verdad, chicos, estoy súper contenta porque han trabajado con una profundidad y se han expresado muy bien, muy bien. La verdad que... Bueno, hay algo que quería aclarar, que creo que nadie lo aclaró, es la medicina de los aztecas, muy que eso bien. entra en la cultura, sí. Que eso no escuché que lo haya aclarado nadie, y que, o sea, tenían conocimientos heredados que se transmitían de generación en generación, pero las enfermedades se dividían en 3 tipos. Tenías la teyolia, que estaba relacionada con la memoria y las emociones, la tonali, que estaba relacionada con la temperatura corporal y el crecimiento, la iyol, que estaba relacionada con los problemas del hígado, la angustia,
y la pereza. Eso era más que nada psicológico, vendría a ser, la parte más psicológica. Estaba muy relacionada. Te interrumpo, Mir. Eran grandes observadores de todo lo que lo rodeaban. Entonces, así como observaban muchísimo el medio ambiente, las plantas, y podían darse cuenta cuáles eran las plantas que curaban determinadas enfermedades, y así avanzar muchísimo en la medicina, como dice Mir, que es re importante, porque hasta curaban fracturas, que para el momento era impensado. Y también observaban mucho todo el cosmos. Entonces observaban los ciclos de la luna, del sol. Se cree que hasta llegaron a ver o hasta analizar a Marte, y eso es re importante. Agrupaban las estrellas en constelaciones, y todo esto les servía para anticiparse de huracanes, heladas y demás que iban a afectar a los cultivos, que, como dijo Lu, antes era una de las bases de la economía, junto con la parte de las guerras, que era un poco lo que habló Joel. Quería hacerle una pregunta a Oriana. Además de eso, ellos tenían lo que denominamos hoy una escritura avanzada. Eso es de Mirna, pero sí. Ah, perdón. No, voy yo. No, ellos tenían... sí, ellos tenían una forma de escritura que mezclaban el pictograma, el ideograma y los signos fonéticos, más que nada, pero también tenían la parte de la poesía, que eso ya es literatura, o sea, y para ese tiempo no todos lo tenían, y recitaban poemas o los cantaban al ritmo de tambores y trompetas, creo, que estaban dedicados más que nada a los dioses o al amor. Después, no, eso no investigué Voy a mucho. hacer una pregunta muy tenían muy también rápida. su propia lengua. Sí, ¿qué querías preguntar? Sí, profesor, disculpe. Con respecto, había un dios ahí que acá la compañera dijo que había muchos dioses, que no estaba para analizar todo. Pero había un dios que decía, dios creo, de la vida y de la muerte, ¿puede ser? Sí. De la vida y de la muerte, sí. Exactamente. Sí. ¿Puede ser que haya una relación así muy lejana? Porque se me hace muy familiar con el otro que había en la región mía, que es el Viracocha. Más que nada por la vida, porque el Viracocha creo que es por la vida. Acá tiene dos funciones, vida y muerte. Pero vos estás hablando de los incas, ¿no es cierto? De los incas. Vas a encontrar en la región andina, sí. De Tiwanaku o la región de los incas, exactamente. Exacto, sí. Tiene una cierta coincidencia o algo parecido. Bueno, porque las cosmovisiones aborígenes están viven en la naturaleza, o sea, no se separan de la naturaleza. El occidental, sobre todo desde la modernidad, desde la edad moderna, es como que se separa de la naturaleza. El aborigen sigue inmerso en la naturaleza. Entonces, el tema de explicar lo inexplicable, lo trabajan, lo analizan, lo justifican por medio de dioses. Y obviamente el sol, la luna, las estrellas... Bueno, claro, sí. Interrumpo, porque hay algo que tampoco nadie nombró, que es el calendario. Ellos tenían un calendario propio, claro. Que, bueno, era un calendario, o la piedra del sol también le llamaban. Claro. Que ellos tenían, o sea, muy definido la concepción del tiempo y sus divisiones. Tenían un calendario que era muy parecido al maya, sí. Pero en vez de tener tenía 18 meses de 20 días. En cantidad de días es lo mismo, eran 365 días, nada más que estaban divididos de otra manera. Pero ellos tenían mucha concepción de lo que era el tiempo y todo eso. Claro, eran observadores. ¿Quién lo dijo antes? Lo dijeron, ¿no es cierto? Que eran observadores, muy observadores de lo que ocurría, y todo eso los llevaba a construir saberes, y fundamentalmente a transmitirlos, esos saberes. Bien, profesora, chicos. Tengo un comentario cortito. Dale. ¿Hasta qué punto se puede determinar que
estas culturas son atrasadas con respecto a la europea, sí tenían un montón de cosas, por ejemplo, bueno. observaban el cielo, tenían calendarios, tenían medicina, es decir, tomarlo como atrasadas o salvajes, la verdad que no, bueno, no hay... Eso tiene que ver con el colonizador, porque si yo te voy a conquistar a vos, no puedo decirte que tu cultura puede llegar a ser superior a la mía, tengo que tirarla abajo, ¿no es cierto? Mostrarte que si yo te domino es porque soy mejor. Y la conquista se construye en esa trama de significados. Por eso se anula la lengua, y no solo eso, se anulan incluso saberes que han sido totalmente perjudiciales. Todo nuestro noroeste se desertificó por no seguir utilizando las técnicas de cultivo que usaban los pueblos originarios anteriores a los españoles. Y en esto lo mismo. Chicos, no sé si lo han leído esto en Brailovsky, la batata era un cultivo, era una raíz venenosa, y llegó a ser un tubérculo que se puede comer. Bueno, esto hoy lo llamaríamos ingeniería genética, ¿no es cierto? Porque es trabajar y trabajar y trabajar con el cultivo hasta que logramos que sea comestible. Lo mismo va a pasar con el maíz, lo mismo va a pasar con, digamos, muchísimas formas incluso de cultivar la tierra, que tienen que ver con saberes muy importantes. Pero bueno, sí. Perdón que le interrumpa. Dale. Quedaron algunas cositas afuera, pero ya se va a cortar. Bueno. No sé si nos podemos conectar una vez más y concluir, como para que no quede, porque quedó un par de cositas de la ley que no fueron mencionadas tampoco por los chicos de la... Si ustedes quieren